Bueno, entonces, como veníamos diciendo, hoy vamos a iniciar la unidad 6, ¿sí? De análisis jurisprudencial de la Corte Suprema, que refiere al estudio del Consejo de la Magistratura, este instituto que se incorpora en la reforma constitucional de 1994, para venir a complementar el funcionamiento del Poder Judicial. Si ustedes van a la Constitución Nacional, van a ver que el artículo incorporado por la reforma del 94 va a estar en la sección tercera, que es del Poder Judicial, o sea, en la segunda parte de la Constitución, en la sección tercera del Poder Judicial, en el capítulo primero, que es de su naturaleza y duración. Ahí está inserto el artículo 114, que nos va a hablar del Consejo de la Magistratura. Acá algunas cuestiones más preliminares. ¿Qué es lo que pasaba en 1994 que se quiere incorporar, digamos, por qué tenemos que incorporar el Consejo de la Magistratura en nuestra Constitución Nacional? Ahora vamos a ver los cambios que incorpora y qué es lo que efectivamente cambia, pero básicamente pónganse en situación, en situación temporal, digamos, en el contexto temporal de lo que pasaba. ¿A alguien se le ocurre por qué podía requerirse el Consejo de la Magistratura? Si yo no recuerdo mal, no la viví esa época, pero teóricamente todos los senadores acusaban, es decir, por ejemplo, como podían ser opositores y acusar a un juez que era distinto. Entonces, para mí fue para cambiar eso, la forma de acusación que usaban en esa época el Senado, me parece, si no me acuerdo mal. Lo que decís es correcto, digamos, ahora lo vamos a ver cuando avancemos, que antes del 94 la remoción de jueces inferiores se hacía a través del Congreso, como el juicio político general para los jueces de la Corte Suprema. Y básicamente tiene que ver con esto que decís. La justicia, y sobre todo después del proceso de dictadura militar, y estamos en los 90, años 90, estaba muy desprestigiada. Y se consideraba que estaba muy politizada. Luego eso llega al sumum en los 2000, ¿no? Después de todo el proceso completo de los años 90, y con la reforma que se hizo específicamente en la Corte Suprema. Pero venía de un desprestigio del Poder Judicial y una cierta sospecha de politización concreta del Poder Judicial. Entonces, lo que se intenta con este instituto del Consejo de la Magistratura es despolitizar al Poder Judicial y buscar un mecanismo más transparente, más abierto, para el proceso de designación y remoción de magistrados y magistradas, ¿sí? A través de del Consejo de la Magistratura. Esto obviamente es objeto de críticas porque el Instituto Consejo de la Magistratura es un instituto clásico típico del derecho continental europeo que no tiene control de constitucionalidad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un injerto importado del derecho constitucional europeo que funciona completamente distinto. Digo, el Poder Judicial de este derecho constitucional continental europeo funciona distinto de lo que es nuestro Poder Judicial, que viene copiado, trasplantado, importado del derecho norteamericano, que sí tiene control de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, es como copiamos de distintos sistemas y tenemos un sistema un poco raro, ¿sí? Un híbrido, ¿sí? Y eso ha tenido sus críticas. Iba a decirles una cosa más sobre esto. Y esto también tuvo, creo, es tu opinión personal, ha tenido también su consecuencia en cómo ha ido funcionando y las debilidades y problemas que ha tenido el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y el intentar entender cuál es la misión y cuál es la función de este Consejo de la Magistratura, ¿sí? A su vez, ahora vamos a ver, el Consejo de la Magistratura fue regulado, más allá del artículo 114, por
varias normas, ¿sí? Por distintos procesos normativos, justamente en este proceso de cambio y de buscarle su rol, su misión específica, ¿sí? Porque además, otra de las críticas, y esto lo van a ver cuando lean, si es que no leyeron aún Rizzo, el fallo Rizzo, es que el artículo 114, que ahora lo leemos antes de empezar, el artículo 114 de nuestra Constitución Nacional es demasiado amplio, ¿sí? Entonces no se termina de entender algunas cuestiones específicas, como por ejemplo la integración, deja demasiado abierta la puerta a la regulación normativa posterior, ¿sí? A que el Congreso después regule a través de una ley. Y eso explícitamente fue establecido en los debates de la Convención Constituyente de 1994, ¿sí? Específicamente se dijo que se dejara el texto abierto para que, como era un instituto nuevo, para que luego, a través del Congreso, con la práctica, se vaya viendo. Bueno, en esa práctica genera conflictos, ya lo vamos a ver, Rizzo es el sumum de ese conflicto, digamos, en el medio del proceso del plan de democratización de la justicia. Ya vamos a ver el problema que se genera. Pero bueno, hay diversas normas que fueron regulando este instituto. ¿Alguien lee el artículo 114? Ahí te lo leo. Dale. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que lo indique la ley. Perdón, hasta ahí. Entonces, al principio nos va a decir que tiene que haber una ley especial, ¿sí? Que eso se hizo varias veces, varias leyes especiales. Nos va a decir qué va a tener a su cargo, digamos, uno de los roles esenciales del Consejo de la Magistratura, que es la remoción, designación de jueces y la administración del Poder Judicial, y luego habla de la integración, ¿sí? Que la integración, esto es importante a los efectos luego también de ver el fallo Rizzo. Y ahora va a venir con las atribuciones. Esto lo vamos a leer de acá, luego lo vamos a hablar y charlar un poquito en profundidad. Sí, seguí. Serán sus atribuciones. 1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Excelente, perfecto, gracias Luciano. Todo esto lo vieron igual en Derecho Constitucional, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. Acá tenemos el artículo 114, nuevamente. Y como les decía, tenemos acá la normativa que fue dándose para regular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ¿sí? A 3 años de la reforma constitucional, en el año 1997, se sancionó la primera ley regulatoria, que fue la 24.937. 8 días después de eso, 8 días después de la 24.937, tenemos una nueva ley regulatoria, ¿sí? Que es la 24.939. Por eso, como ven ahí, está tan cerquita la numeración, dos números en el medio, un número en el medio. 24.937, luego la 24.939. ¿Sí? Esto fue en el año 1997. Luego vamos a tener el decreto que ordena esta normativa, ¿sí? Integrándola a estas dos leyes en 1999, que es el decreto 816, que acá no está. Si ustedes ahora buscan Ley Consejo de la Magistratura, va a aparecerles un enlace de Infoleg y les va a aparecer este decreto,
el decreto 816/99, que es el texto, el texto ordenado de la ley del Consejo de la Magistratura. La ley 24.939, que es la última, se modifica años después, ¿sí? En el 2006, por esta ley que aparece acá, que es la 26.060, 080, perdón, este número está mal. Y luego tenemos la última reforma, la más controversial, por decirlo de algún modo, que va a ser la del año 2013 a través de la ley 26.855. Esta última ley, que se hace en el contexto del Plan para Democratizar a la Justicia, tenía, entre uno de sus principales objetivos, tenía la idea de la modificación de la integración del Consejo a través de la elección popular, ¿sí? A través del sufragio universal de los consejeros que representan a jueces, abogados y académicos, ¿sí? Y este es el quid del problema y de la discusión sobre esta ley que luego veremos cuando veamos el fallo Rizzo. Bien. Algo importante, ¿sí? Que genera mayor confusión en las distintas leyes que se fueron sucediendo sobre el Consejo de la Magistratura es que, vamos a ver ya en Rizzo va a declarar inconstitucional algunos artículos de la ley. Entonces, la ley 26.855, que es la última, está vigente, ¿sí? Y es la última que aplica el Consejo de la Magistratura, salvo los artículos declarados inconstitucionales, que son el 2, el 4, el 18, el 30, ¿sí? Eso de la inaplicabilidad después lo vemos, ¿sí? Entonces, en todo lo demás está vigente. En el artículo 1, la ley 26.855 nos va a decir que el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial de la Nación, que ejerce la competencia prevista en el artículo 114 de la Constitución, de acuerdo a la forma representativa, republicana y federal que la nación argentina adopta para su gobierno, para lo cual deberá observar especialmente los principios de publicidad de los actos de gobierno, transparencia en la gestión, control público de las decisiones y elección de sus representantes a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la participación popular. Esto ya deja la puerta abierta al artículo 2, que el artículo 2 es como el centro de la inconstitucionalidad declarada en el fallo Rizzo, porque es el que específicamente modifica la forma de designación de los consejeros, ¿sí? A través del sufragio popular de los consejeros, jueces, abogados y académicos. Y vamos a charlarlo específicamente cuando veamos Rizzo, digamos, y ahí también me gustaría que ustedes se den el tiempo y el espacio de pensar críticamente un poco esta declaración de inconstitucionalidad y este fallo, ¿no? Digamos, para ser críticos también de lo que sucede. Bien, vamos a charlar un poco de las cuestiones así fundantes del Consejo de la Magistratura, que van a ser sus facultades, principalmente, y su integración, ¿sí? Bien. Vamos a empezar entonces por las atribuciones, las facultades del Consejo de la Magistratura. Vamos a ver que, de acuerdo al texto ordenado por el decreto 816 del 99, ¿sí? Y bueno, sí, la ley y las dos leyes, digamos, que es el texto que ordena la 24.937 y la 939, vamos a tener estas funciones reglamentadas que están en la Constitución. Ya la Constitución nos establece cuáles son las atribuciones, ¿sí? Luego, por ley, las reglamenta específicamente. Tenemos entonces entre las funciones, seleccionar mediante concursos públicos a los postulantes a la magistratura, a las magistraturas inferiores, ¿sí? Antes no
digamos, seguimos con el mismo sistema, básicamente, de 1853-1860, que implica que a los juezas, los designa el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué pasa ahora con esta reforma introducida por el 94? Antes de que eso suceda, hay un criterio más objetivo para su designación, que es la intervención del Consejo de la Magistratura. No es que no lo elige el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y con acuerdo del Senado posterior, pero ahora la reforma del 94 nos agrega un paso anterior. Antes de que eso suceda, va a intervenir el Consejo de la Magistratura para elegir una terna, ¿sí? Va a haber un concurso público de candidatos y candidatas, y en ese concurso público, entre los mejores tres, se va a hacer con los tres mejores, perdón, se va a formar una terna, y esa terna es la que se eleva al Poder Ejecutivo para que elija. ¿Sí? Entonces hay una primera elección objetiva, ¿sí? Que es a través de este concurso público, antes de pasar al Poder Ejecutivo, ¿sí? Obviamente, a partir de esto, de la selección de postulantes, va a estar la emitir propuestas en ternas vinculantes, por acá, para el nombramiento de los magistrados de tribunales inferiores. ¿Qué pasa luego de que emite esta terna? Hace esta propuesta de terna y se lo remite al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Debatirlo y votarlo. No, elegir uno de los de la terna y decir, seleccionar cuál cree que puede ser de la terna del Poder Ejecutivo. Y después ¿cuál- de eso enviarse a los ¿Y hay algún criterio? A ver, Leo, Verónica y yo concursamos. Nos sacamos, yo me saqué un 10 en el concurso, Vero se sacó un 9,50 y Leo se sacó un 6. Somos parte de la terna porque somos los tres mejores. El Poder Ejecutivo tiene, ¿qué hace? ¿A quién tiene que elegir? A que tenga parece mejor ¿Qué nota. quiere él? No, Creo que Me parece que es arbitrario, que tiene la decisión del Poder Ejecutivo. sí. Exacto, el Poder Ejecutivo lo elige a Leo. Y está perfecto. Ahí deja de Si somos regir compañeros, sí. exacto. Ahí deja de regir el criterio de objetividad. ¿Sí? El Poder Ejecutivo puede elegir a cualquiera de los tres candidatos. ¿Sí? Y además, si ustedes van a ver, si ustedes buscan en el, tanto sea Poder Ejecutivo o en la web del Congreso, no van a encontrar, es muy difícil encontrar el decreto que emite el presidente remitiendo la terna, porque luego de esa, perdón, de la terna no al candidato, luego de que elige el candidato lo tiene que remitir ¿a dónde? a la Cámara Al de Senado, y el Senado lo aprueba en audiencia pública. Bueno, es muy difícil encontrar ese decreto, y luego la aprobación por parte del Senado, ¿sí? Es como un poco, está un poquito más escondido eso, por decirlo de algún modo, no está tan público. Pero no está mal eso, ¿Eso por qué? de que sea Está arbitrario así. que el presidente pueda decidir No quién sea. no digo que esté mal, es parte, Ah, digamos, es así el proceso. No, para nada. Ah, O sea, podría ser distinto igual. Digamos, podría ser completamente objetivo, podría tener que ver con calificación y nada más. En sí, el pero caso de Corte Suprema, acuérdense, no existe siquiera el proceso intermedio. O sea, se elige a cualquier candidato o candidata por el Poder Ejecutivo con acuerdo de Senado. ¿Sí? Es- Sí. me parece una discusión muy profunda discutir eso. No, pero es, digo, Porque está como bien, yo lo veo bien, como el Estado, la justicia es una parte del Estado, y veo, es decir, uno de los tres poderes, lo veo bien que sea una parte que no sea objetivo, que tenga que ver con que el gobierno que es electo decida. Yo lo veo bien personalmente, porque si no sería un problema hasta para gobernar, porque con el poder que tenemos de control de constitucionalidad hoy, te pueden voltear todas las leyes y no puedes gobernar más. No sé, yo lo veo bien, capaz que me equivoco yo. Yo lo que digo, yo no digo si está bien o está mal, todo tiene sus problemas. Lo uno y lo otro creo que tiene sus problemas. Entiendo perfectamente el funcionamiento de la justicia y los problemas que implica el control de constitucionalidad, y también critico eso, digamos, el palo en la rueda a la política pública, ¿no?
Lo que digo es, solo como siempre decimos, no pensemos que porque está así, tiene que ser así. Digo, podría ser distinto, nada más que eso. No importa. Profesora, Sí. el argumento por el cual el Poder Ejecutivo elige se puede ver, es público. Eso es lo que decía, muchas veces No sé. no se encuentra ¿Con qué fácilmente la criterio? remisión. Sí, el decreto que lo designa efectivamente, o sea, esto es ya hacia el final del proceso, cuando el Senado aprobó eso, sí, eso lo van a encontrar. Ahora, cuando se hace el traspaso de, bueno, este es el candidato y se lo remite al Senado, eso es más difícil de encontrar, y no tiene que haber argumentos ni fundamentos. Se elige un nombre y ya. La Constitución no le pide al Poder Ejecutivo que exprese sus argumentos de por qué eligió a ese candidato. No tiene por qué hacerlo. ¿Y esto es para cada provincia? No, estamos hablando siempre del Poder Judicial de la Nación. Entonces estamos hablando de los jueces federales. Claro, yo me escapo, entonces no es lo que usted está diciendo, pero para cada provincia también tiene el mismo sistema para elegir Cada los provinciales. provincia, como vimos en Derecho Constitucional, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Nacional, dicta para sí su propia Constitución, y en su propia Constitución establece el proceso de nombramiento de jueces, que puede ser distinto de acuerdo a cada provincia. Sí, de hecho, lo habíamos visto en el fallo. Pueden estar, ¿no? el Consejo de la Magistratura no existe en muchísimas provincias. Claro. Y es medio, yo pienso que hasta donde vamos, que el Consejo de la Magistratura pasa al Senado, ahí es como que hay claridad, y como que después como que se oscurece la cosa, ¿no? No, el Consejo de la Magistratura no pasa al Senado, el donde Consejo se de la oscurece. Magistratura remite la terna al Poder Ejecutivo, directo. El Poder Ejecutivo elige entre esos 3 candidatos o candidatas, y ahí pasa al Senado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Tampoco, digamos, que se oscurece, o no, digamos, no es que no desconfiemos tampoco de ello. O sea, a ver, ni los jueces son los buenos y el Poder Ejecutivo es el malo, ni al revés. O sea, no es que... Ya hemos visto los problemas también del Poder Judicial, y que el Poder Judicial no es un poder que esté exento de la política. Y por política no me refiero solamente al gobierno de turno, me refiero también a la oposición, a toda la política, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? Lo vimos cuando hicimos la clase, ¿se acuerdan? De análisis de los fallos de competencia sobre clases presenciales. Digamos, ahí vimos claramente el juego de la política en el Poder Judicial, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, entonces, hasta acá teníamos elección de postulantes, emite la propuesta eterna al Poder Ejecutivo, y luego el Poder Ejecutivo va a remitir al Senado para su acuerdo o rechazo. ¿Sí? También el Senado puede rechazar. Y ahí va a tener que volver a seleccionarse un candidato o candidata. Luego, entre las funciones que nos va a decir la propia Constitución y las leyes reglamentarias, va a estar administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la Administración de Justicia. Esto es una función que estaba en cabeza de la Corte Suprema, y ahora, bueno, en el 94 la Constitución pone en cabeza el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el presupuesto per se sigue todavía en cabeza de la Corte Suprema en la práctica, y la Corte Suprema no termina de ceder la administración de su presupuesto, ¿sí? Por lo que implica, ¿no? Bien, acá tenemos, bueno, obviamente quien va a ocuparse de las cuestiones, obviamente no, les cuento, quien va a ocuparse de las cuestiones administrativas, el Consejo de la Magistratura tiene 4 comisiones, ¿sí? La Comisión de Disciplina y Acusación, la Comisión de Reglamentación, la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial, y la Comisión de Administración y Financiera.
en esta comisión es justamente donde se administran las cuestiones presupuestarias. Bien. Otra de las funciones que va a tener el Consejo de la Magistratura va a ser ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados, ¿sí? Acá, un segundo, ¿eh? Sí. Esperen que bajamos, así vamos de acuerdo al... Esas acciones de magistrados van a encontrar una cada tanto, no es algo que pasa siempre. ¿Cómo? Perdón, no La escuché. sanción a magistrados es algo que va a pasar cada tanto, no Sí, es algo sí, que sea sí. muy seguido. Tal cual, exactamente. Pasó mucho en el anterior gobierno. Cuando querían que se vaya algún juez, lo amenazaban con sanciones, con todo, y se iban después. Bueno, ahora vemos eso, ahora vemos un poquito esos números. No tengo los números actualizados, pero lo pueden ustedes ver tranquilamente son datos públicos esos, pero sí tenemos datos hasta 2017. Bueno, esto ya lo vimos, acá por eso les pongo administrar los recursos en signo de pregunta, porque bueno, es algo que todavía está en cabeza de la Corte Suprema. Acá les puse sobre la administración de los recursos, le puse el artículo 18 de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura, que establece justamente esta oficina, esta comisión de administración y financiera que tiene el Consejo de la Magistratura, cuáles son sus funciones, si va a ser el anteproyecto del presupuesto anual, ¿sí? para aprobar. Del Poder Judicial, va a ejecutar ese presupuesto supuestamente, dirige la oficina de habilitación y efectúa la liquidación y pago de haberes. Bueno, dirige la oficina de arquitectura judicial, lleva el registro de estadística e informática judicial, propone en la comisión de administración y financiera lo referente a la adquisición y construcción y venta de bienes inmuebles, lleva el inventario de estos bienes muebles e inmuebles, realiza contrataciones para la administración del Poder Judicial, propone los reglamentos internos. Sobre los reglamentos internos para la administración de justicia, ustedes saben que siempre entre las facultades de cada uno de los poderes va a estar esta facultad de autorregulación del propio poder, ¿sí? De autoadministración. En el Poder Judicial no es exento de eso, además de tener a cargo la resolución de causas en casos específicos, en conflicto de intereses y normas, y la declaración de inconstitucionalidad tiene esta facultad de administración. A partir del 114 de la reforma del 94, esa facultad de administración va a estar a cargo del Consejo de la Magistratura y no ya de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esto de los reglamentos internos, que son parte de la Administración de Justicia para regular el funcionamiento de todo el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura lo va a hacer de la Corte para abajo, pero no incluye a la Corte, porque la Corte Suprema, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Nacional, se dicta su propio reglamento. Entonces, el funcionamiento de la propia Corte lo sigue haciendo la Corte. ¿Se entiende? Porque si no habría que haber modificado el artículo 113, que sigue estando, que dice la Corte Suprema dictará su reglamento interior y nombrará a sus empleados. Esto lo sigue haciendo la Corte Suprema y no lo hace el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura sí lo hace para las cámaras y todos los juzgados inferiores. ¿Sí? Todos los tribunales, cámaras y jueces de instancias inferiores. ¿Sí? Ejerce las demás funciones que establezcan los reglamentos internos. Bien, y acá estamos entonces, de acuerdo a esta otra función que era la de ejercer funciones disciplinarias sobre magistrados. Y acá tenemos distintas facultades. Acá estamos hablando antes del enjuiciamiento, estamos pensando solo en sanciones disciplinarias. Puede hacer sanciones, advertencias, apercibimientos o multas de hasta el 50% de los haberes, ¿sí?
Esto está regulado en el artículo 14 de la última ley, que es la 26.855. Esperen porque les quería compartir algo, pero vaya a saber uno dónde lo tengo. Sí, acá. ¿Ustedes ahí ven qué ven? ¿Siguen viendo el Power? Sí. Ahí lo vemos a Luciano. Bien. Ahora vamos a ver el procedimiento de remoción, específicamente. Paren, yo quería mostrarles esto, ¿no? No, perdón. No hice nada, perdón, Vuelvo acá. No lo tengo abierto eso. Bueno, no importa. Tenemos estas distintas posibilidades. La sanción, las advertencias, los apercibimientos, las multas con hasta el 50%. Estamos antes del proceso de posibilidad de remover a un juez o jueza, ¿sí? Esto es proceso disciplinario nomás. El artículo 14, que les digo, la 26.855, nos establece cuáles son las causales. ¿Por qué podríamos aplicarle sanciones, advertencias, apercibimientos o multas? ¿Sí? Más allá de las causales para el proceso de remoción que ahora vamos a ver. Entre ellos tenemos la infracción de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones establecidas para la magistratura judicial. Las faltas a la consideración al respeto debido a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, el trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de justicia o litigantes, los actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos, o que comprometan la dignidad en el cargo, el incumplimiento reiterado a las normas procesales y reglamentarias, la inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su juzgado del horario de atención al público, me hace reír. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional. Estas serían las diferentes causales. Luego, obviamente, depende del Consejo de la Magistratura la evaluación, digamos, porque ustedes ven la amplitud de las causales, digamos. Esto, por ejemplo, falta de consideración, bueno, eso no tanto, pero infracción de las normas legales y reglamentarias vigentes, puede ser algo, digamos, demasiado subjetivo, como muchas de las otras, ¿no? Va a depender del Consejo de la Magistratura, y como decía, no me acuerdo quién de ustedes, no es lo más común. Y luego vamos a tener, sí, como la situación más grave, más allá del proceso disciplinario, que va a ser entre sus funciones, la de decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados. ¿Sí? En su caso puede ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. ¿Sí? El Consejo de la Magistratura va a ser el encargado de decidir la apertura de ese proceso de remoción y acusa ¿a quién? Al juez. ¿Ante quién? Ante la Cámara de, creo que de Senadores, es la que juzga, y la de Diputados, o al revés. No. ¿No? Eso era antes. ¿Ante el Consejo? Eso era antes del 94. Antes del 94 lo remitía al Congreso. Ante el jury de enjuiciamiento. Ante el jurado de enjuiciamiento. Antes del 94 lo que sucedía, acá sí les... perdón, les comparto esto. Antes del 94 sí lo que pasaba era un juicio político, ¿sí? Por las causales generales, ¿sí? De mal desempeño, delito en ejercicio de las funciones y crímenes comunes, y acá no existía el Consejo de la Magistratura. El juicio político lo llevaba adelante la Cámara de Diputados, que acusaba ante el Senado, que era el encargado de juzgar.
luego de la reforma del 94, este sistema de juicio político en las cámaras se queda solo para, se mantiene solo para los miembros de la Corte Suprema. Para juzgados, para magistrados de tribunales inferiores, se crea el Consejo de Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, ¿sí? El Consejo de la Magistratura decide la apertura y acusa ante el jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Y seguimos teniendo las mismas causales: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, lo mismo que siempre, y agregamos, ¿se acuerdan? El fallo Fight y luego Schifrin, no contar con un nuevo nombramiento al cumplir los 75 años, esto que incorporó la reforma del 94 en el artículo 99, inciso 4, ¿sí? Que es que a partir de los 75 años los jueces y juezas requieren un nuevo nombramiento. ¿Sí? ¿Está? Eso que Fight había anulado y que luego Schifrin, el fallo 2017 o 18, si no recuerdo mal, retrotrae, dice no, en Fight la Corte se extralimitó, hizo control sustantivo de constitucionalidad sobre una reforma constitucional, no corresponde, sigue vigente, entonces esto se debiera aplicar. Bien, y acá nos indica las mayorías en el jurado de enjuiciamiento. Volvemos entonces al PowerPoint. Bien. Si me veo mensajitos en el chat, pero no los estoy abriendo. Bueno, una cosa más. No, esto, no tenía que compartirles esto. Esperen. Vuelvo. Otra vez, de acá para allá. Es esto que mencionaban de, bueno, esto sucede, el Consejo de la Magistratura realiza acusaciones, lleva adelante procesos, primero disciplinarios y luego procesos de apertura de procesos de remoción a jueces y juezas. Bueno, en la editorial de la UNPAS, en la EDUNPAS, hay materiales sobre esto, sobre el Consejo de la Magistratura, que elaboramos docentes de la FACU, incluida yo, que no sé si lo tienen puesto en el material, si no lo subo al campus, y uno específicamente trata sobre el proceso de remoción. Hay dos. Uno es sobre designación, ¿sí? La transparencia y cómo se lleva adelante el proceso de designación, y qué criterios, que esto no lo mencionamos al principio, algunos criterios que faltan y que debiera mejorarse dentro del proceso de designación, por ejemplo, criterios de género, pero no solo en la persona que es candidata, sino en los conocimientos, ¿sí? Sea de conocimientos de temas de género, por la importancia que tiene para cualquier juez o jueza cuando va a juzgar, o en materia de derechos humanos. Eso no suele ser parte de los cuestionarios. Y el otro que les digo es este que les estoy mostrando acá, que refiere a los procesos de remoción y acusación de magistrados y magistradas, ¿sí? Y acá tienen algunos gráficos comparativos, estos son datos públicos, ¿sí? Profesora, Sí. habla Zulma. Hubo problema el año pasado en Comodoro Pi con un juez que era de años anteriores, que no quería salir del cargo porque supuestamente estaba como quien, según lo que decían, estaba puesto a mano y estaba acusado por varias causas, y que al final sí fue removido de su cargo. ¿Quién era? Ay, el apellido no me acuerdo, pero era muy conocido. No era el juez Bonadío, era otro. No, Bonadío igual no era juez. No, era... Sí, pero no me recuerdo. Era de Comodoro Pi, que no quería dejar el cargo.
no recuerdo el nombre en este momento, pero sí hubo mucha nota periodística por ese Perdón, problema de Bonadío era juez, nombramiento. perdón. Me equivoqué yo. Perdón, Me quedé pensando Bonadío era juez, no era fiscal. Me Sí, o sea, parecía. constantemente, a ver, igualmente como siempre les digo, no repitamos, o sea, no, digamos, de cualquier lado podemos decir, este no se quiere de su cargo, este fue designado a dedo, no sé, no sé ni quién es, pero hay un proceso de designación establecido constitucionalmente y es ese. El designado a dedo, y sí, todos son designados a dedo, todos los jueces. Digo, a dedo, no quiero decir que eso esté mal, es el proceso que está en nuestra Constitución. Sí, claro, pero creo que acá impartía más la política del juez que lo que realmente tenía que impartir con los casos. Sí, eso que es, sigue siendo subjetivo eso, y te puedo asegurar que pasa en la mayoría de los casos, y sería difícil que no sucediera. Digo, ese es uno de los problemas del Poder Judicial. Claro. Y consideremos algo que dijimos al principio de la cursada de esta materia, ¿qué pasa? ¿Qué facultad tiene el Poder Judicial distinta a los demás poderes? Tiene la última palabra institucional. Es que el Al decreto del Poder Ejecutivo lo puede anular o aprobar el Congreso, y después lo puede anular un fallo del Poder Judicial. Lo mismo con las leyes. Las leyes que salen del Congreso pueden ser anuladas posteriormente por un fallo del Poder Judicial, ¿sí? O, bueno, por un DNU en casos específicos. A los fallos del Poder Judicial, ¿quién los anula? Nadie. Es la última palabra institucional. Los podés Sí. amenazar con el juicio, pero nada más. Exacto, bueno, pero es una cuestión más funcional. Pero digo, el fallo va a seguir. Por más que vos destituyas del juez, el fallo sigue vigente. En el caso concreto. Entonces, es la última palabra institucional, con lo bueno y lo malo que se tiene. También digo, estas cosas hay que pensarlas, ¿sí? El rol que tiene cada uno de los poderes. Es una de las posibles soluciones, la decisión de la sentencia. No significa que esté ni bien ni mal, es una de las muchas que puede haber. Exacto. Bueno, acá ahí tienen un cuadrito justamente sobre el análisis de las acusaciones de jueces y jueces antes de la creación del Consejo de la Magistratura, después del Consejo de la Magistratura. Después del Consejo de la creación del Consejo de la Magistratura, entre 1998 y 2017, hubieron 35 acusaciones, ¿sí? Poco, muy poco. 35 acusaciones para los problemas que hay. 35 acusaciones, ¿sí? Pero de las cuales esas 35 acusaciones son solo acusaciones, no es que son destituciones. Son 35 acusaciones y acá tienen 13 de ellas concluyeron antes de que el jurado se pronunciara, ¿sí? Un poquito menos de la mitad concluyeron antes que el jurado se pronunciara, ¿sí? Acá creo que había un cuadrito, sí. Por remoción sobre una causa anterior, por irregularidades en el proceso, y miren, casi el 85% porque el juez renunció antes, ¿sí? Por la gravedad que tiene ser destituido por un proceso de remoción. Prefiere el juez renunciar. Sí. Consulta, si el juez renuncia, es decir, mantiene todos los beneficios judiciales, Exacto, ¿no? Si exacto. no pierde jubilación, no pierde nada. Exacto. Es mucho, demasiado. Exacto, mucho lo que tienen para perder, por eso prefieren renunciar, se jubilan como magistrados y magistradas y listo. Y además no tienen en su haber el bochorno, por decirlo de algún modo, de una destitución, digamos, a través del Consejo de la Magistratura. Bien. Vuelvo para atrás, chiqui. Bueno, como ya les decía, otra de sus funciones es dictar reglamentos de la organización, ¿sí? Recuerden, de las cámaras hacia abajo, no para la Corte Suprema, por lo que establece el
artículo 113, ¿sí? Entonces, vuelvo para arriba, estas son las funciones, las 7 funciones que se establece a través del 114 y luego también por las leyes. El artículo 114 establece 6. Bueno, pasamos entonces a la integración del Consejo de la Magistratura. Esto es justamente la disputa que se estableció en el fallo Rizzo, ya lo van a ver, es un fallo interesante. No por lo que dice en sí, por si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el fallo, Sí, sino estoy en por clase. la discusión que abre. Acuérdense de silenciar sus micrófonos. ¿Cómo? Cuando no es- Bueno. Entonces, primero recuerden lo que teníamos en el artículo 114 respecto a la integración del Consejo de la Magistratura. El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio. Esta palabra equilibrio, grábensela con fuego, porque lo van a ver luego en Rizzo, y este va a ser el kit de la cuestión en Rizzo. Que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, ¿sí? Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley, ¿sí? Esto es lo que regulaba el 114, pero no nos decía nada más, ni cantidad, ni quiénes iban a ser los que integraran el Consejo de la Magistratura, ¿sí? El artículo 114 le va a delegar al Poder Legislativo, ¿sí? Para que lo haga a través de una ley, la estructuración del Consejo de la Magistratura, de cómo se va a definir. Bien. En la actualidad, a ver, tenemos 3 regímenes distintos respecto a por eso esto que les decía al principio, que hubo muchas normas para regular el Consejo de la Magistratura. Tenemos 3 sistemas distintos que hablan de su designación, de su integración, perdón. Tenemos la ley 24.937, ¿sí? La primera, ¿se acuerdan? La del 1997, la 26.080, que es la del 2006, y luego la del 2013, la 26.855. Estas 3 leyes establecen diferentes cosas sobre la integración del Consejo de la Magistratura, ¿sí? Vamos a empezar por la actual, la vigente, y luego volvemos acá para ver la comparación. En la actualidad, el Consejo de la Magistratura está integrado por 13 miembros, ¿sí? Tenemos 3 jueces integrantes del Poder Judicial, ¿sí? Y esto tiene que ser plural, jueces de Cámara, primera instancia y federales del interior del país. 6 legisladores y legisladoras, ¿sí? 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y 3 diputados o diputadas, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. 2 abogados de la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Sí, no, es de la matrícula, no es de la Capital Federal, perdón. Un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un representante del ámbito académico y científico. Acá tiene que ser un profesor regular de abogados, obviamente, de universidades públicas. Para el periodo 2018-2022, ¿sí? Porque ahora vemos también que la duración son 4 años, son estos los consejeros que tenemos electos, ¿sí? Bueno, del Poder Judicial tenemos a estos 3. La Cámara de Senadores y Diputados acá tienen Silei, Camaño, Tonelli, diputados, Jacopo, Recalde y Pilati Vergara por Senado. Abogados de la matrícula tenemos uno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de la matrícula que representa el interior, Matterson y Marías. Poder Judicial tenemos a Ostarros, que no sé si lo escucharon porque suele aparecer en medios. Y de la Academia es Diego Molea, que actualmente es el presidente del Consejo de la Magistratura. Me olvidé decirles que Lugones, que es juez, es el vicepresidente. La original ley, la del 2000,
perdón, la del 1997 había establecido que sean 20 los consejeros. Teníamos 20 consejeros. Entre 1997 y 2006 había 20 consejeros y no 13, como actualmente. Y entre las cosas que puedo decir que incorporaba más novedosas es que los diputados y senadores no eran 2 y 1, o sea, 2 mayoría, 1 minoría, sino que eran 2, 1, 1, o sea, 2 por la mayoría, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría, ¿sí? En votos, ¿no? Por votos. Y lo mismo para senadores. Eso luego, tanto en la 26080 como en la 26855 del 2013, se modificó y se eliminó. La ley 26080, que es la actual, recuerden, esta es la integración actual, digamos, reduce a 13 los consejeros, y la ley 26855 amplía a 19, que ese no es el problema, sino que el problema es la forma de designación. Digamos, lo que se discute en RISO va a ser la forma de designación. Justamente por este plan de democratización, ¿sí? Que es que los académicos, jueces y abogados sean designados por voto popular. Tenían que estar afiliados a un partido político. Exacto. Bueno. En cuanto a la duración, les había dicho, la duración de los consejeros y consejeras es de 4 años, ¿sí? Pudiendo ser reelectos, y van a tener los mismos requisitos que para ser diputado nacional, ¿sí? Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que los elija. Y además, les quería agregar algo porque incorpora la ley 26855 algo novedoso respecto de las cualidades para ser designado, que es, en su artículo 4, establece que las condiciones mínimas exigidas para ser diputado, y además no podrán ser consejeros las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar, ¿sí? O respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Esto obviamente sigue vigente porque no fue anulado por RISO, ¿sí? RISO anula, ya les dije, algunos artículos. Bueno, y acá, nada, esto se los dejo para que ustedes lo vean después cuando les mando el Power, que es un resumiendo de todo lo que vimos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí. Bueno. Está claro. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de ahora tenemos, esta es como la parte introductoria, sencillita y rápida del Consejo de la Magistratura, y tenemos los 2 fallos. Luciano, ¿vos habías preparado para hoy uno de los 2? No está charlado. Esperen.